Nuestro programa haciéndole un poquito de homenaje al Joe Arroyo, que hace 5 años nos dejó, pero todo su legado ha quedado en la mente de los colombianos y del mundo entero porque sus canciones, su forma particular de cantar, los bailes, el ritmo afro, pues está muy presente en el mundo de la música. Hoy es un día especial porque tenemos, claro que sí, momento de salud, mi Moni querida, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Creería yo que es importante que tenga usted la línea telefónica cercana, 410-7325, y también, por supuesto, algunas inquietudes. Y es que la mayoría o gran parte de la población a nivel mundial tiene por lo menos un lunar. ¿Usted tiene lunares? Muchos. Bastantes. No es lo mismo lunares que unos Pegasus, naturales y otros adquiridos después. ¿Ah, sí? ¿Qué le preguntaré a la doctora? Pues bien, hay que aprender a diferenciar precisamente todos esos lunares que nosotros tenemos, porque algunos tienen factor de riesgo, otros no. Así que hoy tenemos una gran invitada que es dermatóloga y nos va a hablar de los efectos de los lunares. Ella es la doctora Ángela González Puche. Bienvenida. Muchas Doctora gracias, Angelita, bienvenida. Mónica. Hernán, muchas gracias por invitarme. Al contrario, a ti por acompañarnos. Bueno, Mónica lo estaba diciendo, hay diferencia un poco en cuanto a los lunares, si son algunos congénitos, nacemos con unos, después llegan otros, ¿cómo es la historia? Bueno, los lunares son tumores benignos de la piel. ¿Todos? Que son producidos por los melanocitos, que son las células que pigmentan la piel normalmente, y ellas se agrupan en unos pares o en un grupo numeroso en la piel y producen el pigmento. Entonces, esos lunares no son malignos, no se van a volver malignos y podemos vivir toda la vida con lunares. ¿Pero Ok. cuáles son esos lunares, doctora? Porque hay unos que son Se llaman... planitos, hay otros que son con volumen. Exacto. Hay unos planos y hay otros con volumen. Todos los que acabo de definir como una agrupación de melanocitos pueden tener esa demostración, y uno puede tener, como tú bien lo decías, entre 1 y 40 lunares. Ese es como el número, el rango de lunares que uno puede tener en la vida, y que deben salir máximo hasta los 30 años. O sea, desde recién nacidos hasta los 30 Pero años. yo recapitulo, entonces entre 1 y 40 es como la media Sí, en que uno tiene lunares desde que nace. desde que nace y que se van presentando A lo largo de los años. largo de los años, más o menos hasta los 30, 40 años. ¿Por qué ese número máximo de lunares? ¿Por qué 40? Bueno, porque cuando ya tenemos un número mayor, entre 40, 50 o más, ya tenemos que estar muy pendientes de las características de esos lunares. Ya. Que creo que debemos hablar de esas características. Claro, pero antes de eso, doctora Angelita, perdóname, hay lunares congénitos. Sí. Por ejemplo, mi esposa tiene un lunar acá y mi hijo sacó un lunar acá. Yo tengo un lunar aquí debajo de la tetilla que era de mi papá. Y me causa curiosidad porque es como parte de la genética. Sí, porque esa condición de la expresión de los lunares en la piel está muy mediada genéticamente. Entonces uno tiende a tener unas características tanto de su piel, somos más blancos, más morenitos, más negros o muy blancos, y esa es una característica que está genéticamente determinada, y asimismo la aparición de esas lunares en la piel. Por ejemplo, las personas más blancas tenemos tendencia a tener más lunares que las personas que tienen piel oscura. O los de piel amarilla. O los de piel amarilla, exactamente. Tiene llamada, doctora, porque está muy bien. interesante la información. Es Diana. Dianita, ¿cómo está? Bienvenida a Las Mañanas con Uno, Diana. Hola, buenos días. ¿Bien todo? Bien, bien, muchas gracias. Muy bien, Dianita. Aquí está la doctora Ángela González. Por favor, pregúntele acerca de los lunares. Sí, doctora, pues yo tengo 37 años y pues... ¿Cuántos? Por 37. En mi familia siempre todos somos lunarejos, pero últimamente me han aparecido ciertos lunares pues que yo no tenía. Entonces, digamos, en la cara me apareció un lunar junto al ojo, y ese lunar pues relativamente es nuevo. Entonces yo quisiera saber si es malo o bueno. Sí. ¿Cómo es que se llama la señora? Diana. Diana. Muy buenos días, Diana. Quiero decirte que, si bien entendí, tienes 37 años y después de los 37 años han aparecido nuevos lunares en tu cara y en tu cuerpo.
No tanto en el cuerpo, pero sí en la cara. Ah, en la cara. Eso es muy importante, porque a veces llamamos manchas que aparecen en la cara lunares y no todas las manchas son lunares. ¿Las manchas son las pecas? Las manchas pueden ser pecas o pueden ser manchas producidas por cambios endocrinológicos y por el mismo sol. Ok. Entonces, por eso hay que distinguir lo que denominamos genéricamente lunares, pueden ser muchas cosas. Entonces, si yo tengo una tendencia a ser pecosa toda la vida, pues la expresión en la cara puede ser de que me aumenten esas pecas y que se expresen de una manera más evidente. Esos no tienen mayor problema. Pero si yo no soy pecosa y me aparecen manchas planas, no con contorno, que son los lunares, entonces pueden ser por el sol, por cambios hormonales y tienen otro tipo de etiología. Y pueden aparecer manchas que nunca habían estado, que tienen contorno, que se expresan como lunares y esas pues hay que verlas. Claro, muy bien. Tenemos inquietudes de los televidentes, ¿no? Inquietudes para compartir con usted. ¿Cómo se reconoce un lunar maligno? Muy importante pregunta. Entonces, nosotros en dermatología tenemos algo que la Universidad de Nueva York hace muchos años planteó para que fuera de una manera didáctica reconocer cuál es un lunar maligno. Entonces, le decimos el A, B, C, D, E. A significa asimetría. Cuando un lunar tiene un contorno que no es simétrico de un lado igual al otro, eso es una expresión que nos puede llamar la atención y que hay. Los lunares deben tener una asimetría, deben tener la misma forma de un lado que de otro. Esa es la A. Okay. La B es mirar los bordes. Los bordes deben ser completamente circunscritos, el pigmento dentro del lunar. Definido. Definido. No difuso. No difuso. Cuando el borde es irregular y el pigmento empieza a salir del contorno del lunar, ese es otro elemento que nos debe llamar la atención y nos debe preocupar. Vamos con la B. Ahora vamos con la C. A, B, C. Es el color. El color del lunar benigno es un color que dentro del lunar es un color igual. Parejito. Parejito. Es uniforme. Pero cuando el color empieza a no ser uniforme, Sí. a tener diferentes cambios de la tonalidad, más oscuro, más claro, dentro del mismo lunar, también nos debe llamar la atención. Ok. A, B, C. Sí. Vamos en el D, que es el diámetro. Un lunar es benigno mientras sea menor a 5 milímetros. 5 Menor a 5 milímetros. En general, esos lunares son benignos. Cuando los milímetros son mayores a 6, Claro. ese es un parámetro muy importante para decir ese lunar ya no es benigno. Doctora. Y el otro, perdóname, para terminar, es evolución. A, B, C, D y E. Cuando esa evolución del lunar es rápida, cuando nos aparece un lunar rápidamente después de los 30, 35 años, nos debemos preocupar de un lunar que aparece rápido y debemos mirarle estas características del ABC que acabamos de Y mencionar. lo importante, Mónica, también es la diferencia entre el lunar y la mancha, porque entonces la Sí. mancha, y para eso está usted, porque uno puede tener una manchita, pero la mancha regularmente puede ser irregular, ¿no? Puede ser cuadrada, qué sé yo. Ahí es donde viene, digamos, la detección de un especialista. Y le tengo otra inquietud. Hay casos que no sé qué tan frecuentes sean donde los lunares pueden superar los 5 milímetros de diámetro, unos lunares que son grandes, pero que sí tienen los contornos muy bien definidos, que son de color café, son planos. En esos casos, los lunares que representan, doctora. Esos lunares que son mayores en diámetro siempre deben ser revisados por un dermatólogo. Es muy importante que con estas características que estamos hablando, cuando nosotros apreciemos cambios o apariciones en el tiempo como esta, podamos ir donde un dermatólogo para que los examine, para que mire su pigmento, para que evalúe si es un lunar que está teniendo cambios y que requiere de un estudio. Lo que hacemos los dermatólogos después de estudiarlo, ahora
pues hay diferentes aparatos y hay una tecnología mucho mayor Sí. en dermatología para poder ver estos lunares, además de las lupas que teníamos antes. Ahora tenemos unos aparatos donde podemos mirar el Más pigmento precisos. mucho más precisamente, y si nosotros vemos alteraciones, le tomamos una biopsia. Perfecto. Muy bien. Llamada. Martica, buenos días, ¿cómo está? Bien, Martica. La pregunta para la doctora, por favor. Doctora, buenos días. Buenos días. Mi esposo tiene 40 años, hace aproximadamente 3 años le empezó a aparecer lunares de color rojo en la zona de la espalda y el torso, lunares carnosos. Sí. Ok, muy bien. Marta, muy importante tu pregunta, porque ese tipo de lunares que tienen un color rojo y que aparecen generalmente en el tronco y en la espalda, son lunares completamente benignos, que son rojos porque tienen un componente vascular, ¿sí? Esos tienen diferentes nombres, los llamamos en general, los más frecuentes se llaman nevus rubí, y son nevus rubí porque tienen esos vasos sanguíneos y generalmente tienen un antecedente genético familiar muy importante. Generalmente esos lunares los heredamos familiarmente. Entonces es muy importante, Marta, que también miren en la historia familiar quiénes han tenido ese tipo de lunares, pero en general podría decir que no tienen problema. Doctora, tenemos muchas inquietudes también en las redes sociales, en @mañanascon1. Miguel Ángel nos pregunta, dile a la doctora si es verdad si uno aprieta o pincha con una aguja un lunar, se vuelve cáncer, cuando se pinchan los lunares. ¿Cómo se llama quien pregunta? Miguel Ángel. Miguel Ángel, es muy importante tu pregunta porque lo que uno nunca debe hacer es pincharse un lunar. Eso no lo debe hacer, porque uno puede hacer... Ni quemarlo, o sea, En la casa uno, en la casa de uno, ni utilizar un cuchillo y quitárselo. Esas cosas no se deben hacer con los lunares, principalmente porque uno puede, primero, incluir infecciones que no existían y volver con la manipulación que hizo con el instrumento que utilizó, volver eso una infección. Claro. Y alteraciones que no iban a estar en el lunar las puede producir. Lo que también quiero contestar con la pregunta que tienes es que no es que cuando uno haga eso lo vuelva canceroso, no, pero no es recomendable hacerlo. Claro. Muy bien. Más redes tenemos. Más preguntas de las redes sociales, doctora. Y dice lo siguiente. Luz, nos pregunta, tengo de nacimiento un lunar protuberante y negro en la cabeza y quisiera saber si esos son motivos de consulta médica. La respuesta es sí. Siempre que uno tiene un lunar de nacimiento, ese lunar de nacimiento que sea grande y protuberante hay que estarlo evaluando con el tiempo. Entonces la recomendación sería que estés en control con dermatólogo permanentemente para estar haciéndole seguimiento a ese tipo de lunares. Perfecto. Doctora Angelita, es que el tema suyo es muy interesante, pero usted sabe que aquí el tiempo en televisión vuela y sobre todo con un tema tan especial. ¿Algunas inquietudes que quisiera tener la gente para consultarle? ¿A través de qué medio lo hace? ¿Cómo hace para consultarlo a usted directamente? Bueno, tenemos la página de Mederi. Yo trabajo en el Hospital Mederi, tenemos un servicio de dermatología y allí lo podemos entregar, y también podemos dejar un correo electrónico. Claro que sí. Para que pudieran... ¿Cuál es? www.mederi.com.co y angela.gonzalez@mederi.com.co. Que ese es el suyo particular. Que ese es el mío donde... personal de Mederi. Y seguramente usted ahí le puede contestar Con a mucho cada gusto. una de las inquietudes que tenemos con los lunares, las manchas, todo ese tipo de cosas que regularmente las pecas, todas esas. Gracias, Sí. mi querida doctora Angelita. Yo puedo decir una cosita Por favor. importante que Por tiene supuesto. que ver con la parte preventiva. Sí, señora. Y es que algo que sí está científicamente determinado es que la forma en que podemos evitar que lunares se vuelvan cáncer es utilizando protector solar desde la infancia, no cuando estamos adultos y no cuando vamos a la playa, todos los días de la vida. Los niños en sus colegios, en esas tardes deportivas, en esos momentos de tanta exposición al sol,
debemos utilizar protector solar Perfecto. en los niños. En todo el cuerpo, porque por lo general lo hacemos en el En los rostro. sitios expuestos, porque los niños generalmente, Brazos, cara, piernas, debemos utilizar protector solar y debe ser una campaña en la que nos debemos preocupar cada vez más, porque lo que sí está demostrado es que si nosotros podemos cuidar de nuestra piel desde niños, no tendremos la oportunidad de tener cáncer después. Muy bien, doctor.